Estamos intentando poderle haber vendido a un precio simbólico una pequeña cantidad de pan, pero no hubo manera. Se agolparon aquí, no sé, podría haber 1000 personas entre esta parte y esta. Y hubo un momento que ya se subían por las ventanas, rompieron estas ventanas y ya se nos fue de madre. Un panadero de Ceuta tuvo que cerrar su negocio a la fuerza mientras los antidisturbios sacaban a la gente de dentro. Y ahora, semanas después, se enfrenta a una segunda mala noticia. Es muy probable que no cobre un euro por lo que perdió. La razón está escondida en la letra pequeña de su seguro, en una cláusula que la mayoría de comerciantes ni siquiera sabe que existe. Hoy os cuento por qué su caso no es una excepción, y por qué a él, y a muchos como él, el seguro puede dejarles completamente fuera. Se llama José Manuel Ruiz, y no es un caso aislado. La noche del 31 de julio, varios sindicatos policiales describieron una respuesta tardía ante el caos que vivió Ceuta. Hubo viviendas ocupadas a la fuerza, comercios con la persiana bajada por miedo y un apuñalamiento cerca de un colegio que quedó grabado y se volvió viral. Esa misma noche, media ciudad decidió no abrir, y la que abrió lo hizo con miedo. El gobierno ha empezado ahora a contar cuántos negocios como el de Ruiz han sufrido daños, y detrás de ese recuento hay una pregunta que todavía nadie contesta. ¿Cuántos de ellos van a cobrar de verdad? El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó la situación directamente a Pedro Sánchez, que viajó a la ciudad y anunció que el gobierno estudiaría qué políticas activar para compensar a los pequeños comercios y autónomos afectados. Dijo, textualmente, que iban a analizar qué se podía habilitar desde el gobierno de España. Fijaos en la palabra analizar. No anunció una partida, no dio una cifra, no puso una fecha. Y eso, para un comerciante que lleva días sin abrir la caja registradora, no es una respuesta, es una promesa sin plazo. Ahí es donde empieza el verdadero problema de este vídeo. Si te interesa seguir de cerca cómo evoluciona esta crisis en España, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar. Volvamos al terreno. La Cámara de Comercio de España se sumó hace apenas un día a la petición de ayudas para Ceuta, hablando de un tejido económico golpeado y de inversores que ahora dudan si apostar por la ciudad. Y aquí llega el primer dato que de verdad importa, el que casi nadie ha explicado bien. No todos los comerciantes van a cobrar igual, y algunos, directamente, no van a cobrar nada. La razón está en la letra pequeña de sus pólizas. Cuando un negocio contrata un seguro multirriesgo, lo normal es que cubra incendio, robo o rotura de cristales. Pero hay una categoría distinta, la de los daños causados por alteraciones del orden público, tumultos o actos vandálicos masivos. Y ahí, muchas aseguradoras aplican exclusiones específicas. No es que el seguro no exista, es que hay que leer la cláusula concreta que separa un robo normal de un robo que ocurre en medio de un desorden generalizado en la calle. Y ese matiz, que parece burocrático, es el que decide si un comerciante ceutí recupera su dinero o se queda con la persiana rota y la pérdida a su cargo. Aquí entra en juego un actor que casi nadie menciona en estas historias: el Consorcio de Compensación de Seguros. Es la entidad pública que en España responde ante los llamados riesgos extraordinarios, entre ellos los disturbios y tumultos populares, cuando la aseguradora privada no cubre ese supuesto. Pero tiene una condición que cambia todo. Solo entra si el negocio ya tenía contratada una póliza de daños que incluya ese riesgo como base. Y en el caso de comercios, oficinas e industrias, aplica una franquicia, es decir, una parte del daño que el propio dueño tiene que asumir de su bolsillo antes de que el consorcio pague el resto. Para una vivienda, esa franquicia ha desaparecido. Para un comercio, no. Así que el comerciante que peor lo tiene no es el que sufrió el robo más grande, sino el que nunca contrató ese tipo de cobertura, o el que la tiene, pero no sabe que existe la franquicia hasta que presenta la reclamación. Esa es la primera revelación de este vídeo, y conviene que la tengáis clara antes de seguir. En Ceuta, ahora mismo, hay negocios con exactamente el mismo destrozo en el escaparate que van a recibir indemnizaciones completamente distintas. Y la diferencia no la marca lo que pasó esa noche, sino un papel que firmaron hace años sin prestarle demasiada atención. Mientras tanto, la ciudad intenta volver a algo parecido a la normalidad, y lo está haciendo a cuentagotas. Varios comerciantes han hablado de hasta un 50% de cancelaciones en reservas y actividad, según ha recogido esta semana la prensa económica local. La imagen de Ceuta como destino, tanto turístico como comercial, ha encajado un golpe que no se mide solo en cristales rotos,
sino en contratos que no se firman y en clientes que no llegan. Ese es el daño invisible. El que no sale en las fotos de la persiana reventada, pero que puede pesar más a medio plazo que el propio saqueo. Y aquí aparece el segundo bucle. Si el gobierno está contando comercios y estudiando ayudas, ¿por qué la respuesta es tan lenta? La propia Cámara de Comercio de España reconoce que las medidas que se están pidiendo, subvenciones directas, fiscalización favorable y campañas para reforzar la imagen de la ciudad, dependen de negociaciones que todavía no tienen fecha cerrada. En paralelo, fuentes del Ejecutivo han apuntado que el primer paso, antes incluso de hablar de dinero, es garantizar que los comerciantes se sientan seguros para volver a levantar la persiana. Es decir, primero seguridad, después ayudas. Y entre medias, cada día cerrado es un día sin ingresos que nadie va a devolver. Conviene pararse un momento en el origen de todo esto, porque también aquí hay versiones que no coinciden. Los datos oficiales hablan de decenas de miles de personas que cruzaron la frontera del Tarajal a nado en los últimos días de julio. Unas fuentes hablan de 50.000, otras elevan la cifra a 60.000, y esa discrepancia no es un detalle menor, porque de ella depende cómo se dimensiona la crisis. Lo que sí coincide en todas las fuentes es que la Policía Nacional y la Policía Local tuvieron que desplegarse específicamente para evitar robos y altercados en el centro de la ciudad, y que ese despliegue llegó cuando los comercios ya llevaban horas cerrados por miedo. En el Mercadona de la Avenida de España hicieron falta 6 agentes solo para organizar la cola de gente que esperaba comprar agua y comida. El dueño de la panadería de la que hablábamos al principio, José Manuel Ruiz, cree que lo sucedido no fue espontáneo, sino organizado desde el otro lado de la frontera. Es su interpretación, no un hecho confirmado por ninguna investigación oficial, y conviene decirlo así de claro. Lo que sí es un hecho es que él, como otros comerciantes, tuvo ventanas rotas, mercancía perdida y tuvo que esperar a que llegaran los antidisturbios para poder cerrar su propio negocio con seguridad. Si has llegado hasta aquí, quédate, porque ahora viene la parte que de verdad decide si estos comerciantes recuperan algo o no. El plazo es la trampa silenciosa de todo este proceso. Cuando el Estado activa ayudas o indemnizaciones tras sucesos de orden público, suele exigir que el afectado presente su reclamación en una ventana de tiempo limitada, normalmente semanas, no meses, y con documentación específica, parte policial, fotografías del daño, facturas de reparación y, en muchos casos, la resolución previa de la aseguradora denegando o aceptando la cobertura. Para un autónomo que en estos días está más pendiente de recuperar clientes que de rellenar formularios, ese plazo puede pasar sin que se entere. Y el resultado es que la ayuda existe sobre el papel, pero nunca llega a su cuenta. Es exactamente lo que ha pasado en otras crisis similares en España. Se anuncia la vía de indemnización, se abre el plazo, y meses después, la mitad de los afectados ni siquiera ha llegado a presentar la solicitud completa. Y aquí está el núcleo real de esta historia. No es solo que Ceuta tenga comercios con las persianas rotas. Es que el sistema que debería repararlos tiene 2 filtros silenciosos, uno detrás de otro. Primero, la letra pequeña del seguro, que decide si el consorcio de compensación entra a cubrir el daño o si el comerciante se queda solo frente a la pérdida. Y segundo, el plazo administrativo de cualquier ayuda pública, que exige papeleo rápido a gente que en este momento tiene todo menos tiempo. Entre esos 2 filtros, muchos de los negocios que hoy salen en fotos con el escaparate reventado pueden acabar sin cobrar absolutamente nada, mientras el debate político sigue centrado en las cifras de la crisis migratoria y no en la reconstrucción económica de la ciudad. La Cámara de Comercio de España ya lo ha puesto sobre la mesa esta misma semana. Pide seguridad jurídica, ayudas directas y una estrategia de imagen para que Ceuta no quede marcada a medio plazo como una ciudad de riesgo para invertir. El gobierno, por su parte, sigue en fase de recuento y de análisis, sin haber concretado todavía ni el importe ni el plazo de las ayudas prometidas. Y mientras tanto, cada día que pasa sin resolución es un día más en el que el comerciante que arregló su escaparate con dinero propio no sabe si algún día se lo van a devolver. Así que la pregunta con la que empezaba este vídeo tiene, por ahora, una respuesta incómoda. Si la póliza de Ruiz no incluye como base los daños por alteración del orden público, ni la aseguradora ni el consorcio de compensación de seguros van a poner €1 por muchas ventanas que le hayan roto. Otros comerciantes de Ceuta, con una póliza distinta, sí entrarán dentro de ese mecanismo y cobrarán. Y la diferencia entre unos y otros no la va a decidir la gravedad de lo que sufrieron esa noche, sino el papel que firmaron mucho antes de que empezara todo esto.
Esa es la verdadera factura de Ceuta, no solo la de los cristales rotos, sino la de quién tiene la letra pequeña a su favor y quién, como Ruiz, puede quedarse sin cobrar nada. Y esa cuenta, de momento, sigue abierta.